Amados hermanos de Life Church, gracias por estar con nosotros y continuar en estos estudios bíblicos. Hoy nos embarcaremos y profundizaremos en un nuevo estudio bíblico en el cual será bastante corto, 3-4 semanas a lo mucho, pero estaremos hablando acerca de los temas que estamos desarrollando los domingos por la mañana. Así que creo que esto nos ayudará mucho a comprender en mayor profundidad la predicación y lo que Dios tiene para nuestra vida de acuerdo a estos temas. El tema es Dios y la justicia y estaremos estudiando acerca del libro de Miqueas, un profeta del Antiguo Testamento en el cual la verdad no hablamos mucho al respecto, pero tiene una gran relevancia y hoy vamos a ver por qué. Así que hoy entramos un poco acerca de la introducción, el tema de Miqueas, quién era este hombre y la primera parte de este libro, y hablaremos del tema que nuestro hermano y doctor Gabriel Cortés desarrolló este domingo acerca de la justicia. Pero como siempre, queremos que Dios nos guíe en este tiempo, así que pues vamos a entrar en un momento de oración para que el Espíritu Santo hable a través de tu siervo y también al corazón de cada uno de nosotros para entender mejor este tema. Gracias, Padre, por el día de hoy. Agradecemos tu amor infinito sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a seguir adelante, Señor, y ante todo, porque tú tienes el control, Señor, de cada situación. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a siempre, Señor, seguir la meta, Señor, tu voluntad, el propósito que tienes para nuestra vida. Ser más como tu Hijo Jesucristo, Señor, y eso solamente lo logramos a través de tu amor, de tu justicia, de tu compasión, Señor, de tu gracia, de tu ayuda, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo y nuevamente muchas gracias por permitirnos a través de esta plataforma seguir creciendo juntos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así es, mis hermanos, así que vamos a comenzar en esta mañana y vamos a hablar acerca de este libro que se encuentra en el Antiguo Testamento de este hombre llamado Miqueas. ¿Qué significa Miqueas? Bueno, la palabra y según el diccionario hebreo nos dice que Miqueas el significado es ¿quién es como Jehová? Pero no es una pregunta, sino es una afirmación. Él es como Jehová. Quiere decir, tiene su carácter, es compasivo, es humilde, está lleno de justicia y lo vemos que se desarrolla a través de este libro escrito por él. ¿Cómo sabemos que es escrito por él? El primer versículo del primer capítulo lo declara a Miqueas como el hombre que viene y escribe este escrito o esta carta, ¿no? Es un profeta de la ciudad de Moreset de Judá, que está aproximadamente a unos 30 o 40 kilómetros al sureste de Jerusalén. Entonces pertenece a lo que es el reino del sur, que es Judá. Así que muy importante entender esto. Y este hombre está destinado, o el destinatario de este mensaje de este hombre va primeramente para el pueblo de Israel, que es el imperio del norte o el reino del norte, pero asimismo para los reyes de Judá, ya que eventualmente estos hombres también caerían en rebelión, en idolatría, y era lo que este profeta les estaba hablando. El mensaje central era encontrar la verdadera religión, la verdadera adoración a Dios y no dejarse guiar por otros asuntos que llenaban el corazón de sus líderes, de sus pueblos y de esta nación, la cual es escogida por Dios. Se nos dice que fue escrita entre el año 749 al 643 antes de Cristo. Abarca un gran periodo de la escritura, pero también nos da sucesos muy importantes dentro del pueblo hebreo. Así que vemos que este hombre durante su tiempo tuvo grandes contemporáneos o grandes hombres que estuvieron también predicando al pueblo. Miqueas en sí es de los cuatro, como lo es Amós, Osea y Isaías, tal vez es el más pequeño en cuestiones de tamaño de volumen, pero no así en relevancia. Miqueas es muy importante y encontramos escritos tan importantes como lo que nos dice acerca del nacimiento y del pastoreo de nuestro Señor Jesucristo, esa gran ilustración que se utiliza no solamente en Mateo, sino también en el Nuevo Testamento. Y este hombre quiere abarcar temas que son fundamentales, que eran para ese tiempo, que eran para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y que Él los menciona especialmente en el libro de Mateo, pero asimismo que lo seguimos viviendo al día de hoy. Y es esto, la injusticia y la opresión a los pobres. Es increíble que a pesar de que pasen los tiempos, nosotros seguimos cayendo bajo este mismo prejuicio, bajo estas mismas
prácticas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Somos una naturaleza caída, vivimos en la carne y por ende la injusticia es parte de nuestro deseo carnal, es parte de nuestra pecaminosidad de practicar y por ende oprimimos a aquellos que deberíamos de estar ayudando. Naturalmente es imposible, pero el Señor nos dice que debemos de hacerlo, que debemos a través de la fuerza y de la gracia que Él nos da, poder venir y ayudar a todo aquel que es hecho a su imagen y semejanza. Los reyes de esta época en que nos habla Miqueas son reyes que debemos de tomar mucho en consideración, ya que algunos de ellos fueron buenos, pero otros fueron bastante malos y por ende el Señor trae juicio sobre el pueblo. Encontramos a Acaz, a Jotam y a Ezequías entre los años 750 al 686. Estos tres reyes vinieron y entre algunos como Jotam que hicieron grandes cosas, también encontramos a otros que fueron bastante perversos. Fue una época bastante turbulenta, llena de opresiones, llena de idolatría, llena de pueblos en los cuales venían o incluso estos israelitas que venían y se mezclaban con otras idolatrías y comenzaban a olvidar lo que Dios les había mandado, que Él fuera su único Dios. Tenemos a un Dios celoso, el cual quiere que sea y lo pongamos en primer lugar. Así que vemos a reyes poniéndose, cayéndose, como es la tendencia en el Antiguo Testamento. Y asimismo, Miqueas fue uno de los que profetizó la destrucción de Samaria, la cual era la capital del reino del norte, en el 722 a.C. Estos pueblos o estas naciones que Dios había elegido como Israel y Judá, que al final se dividieron por diferencias que tuvieron, pero seguían siendo la misma nación del Señor, fueron conquistados por diferentes pueblos lejanos, fuera del contorno y que Dios les permitió que fueran conquistados. Por ejemplo, Israel fue conquistado por los asirios en el 722 a.C. y el pueblo de Judá fue conquistado por Babilonia en el 586 a.C. Así que estos son datos que son interesantes, aquellos que nos gusta un poco la historia, son bastante interesantes y bastante importantes de tomar en consideración, ya que nos ayuda a entender en mayor relevancia todos los sucesos del Antiguo Testamento y que nos van apuntando hacia la venida del Mesías, hacia la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la forma que está escrita esta carta, la de Miqueas, es muy interesante, ya que está escrita según muchos teólogos y eruditas de la ley, del conocimiento, nos dice que es una clásica poesía hebrea que está compuesta de 3 oráculos o 3 áreas sumamente importantes. Cada una de ellas comienza con una advertencia. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en 3 partes fundamentales, o en las 3 partes que se divide, comienza con la palabra oíd pueblo o oíd ahora. Cada vez que se escuchaba esto, cada vez que el escritor o el profeta comenzaba diciendo esto, era una advertencia de juicio que venía sobre ellos. Así que vemos que en Miqueas capítulo 1, versículo 2, Miqueas comienza diciendo, oíd pueblo, de igual manera en el capítulo 3, versículo 1, y por último en el capítulo 6, versículo 1. Empieza este escrito dándonos a entender que hay un juicio por parte de Dios. ¿Y por qué hay un juicio? Porque el pueblo se ha rebelado. El pueblo ha olvidado al Señor, o el pueblo está alejado del Señor, le ha dado la espalda y por ende el Señor manda un juicio sobre ellos. Pero de igual manera, este escrito es fabuloso porque no solamente nos da un juicio por parte de Dios, y Miqueas siendo el filtro o el mensajero, pero también el Señor en su misericordia y en su gracia da un mensaje de esperanza. Y creo que esto es de gran confort para la vida de nosotros el día de hoy, ya que tal vez por nuestros pecados recibiremos algún juicio como nación, pero al mismo tiempo Dios en su gracia y su misericordia también nos da un mensaje de esperanza, diciéndonos que esto no será para siempre.
nos presenta en esta carta un justo juicio, una justa misericordia, el reino eterno del Mesías que estaba por venir y la misericordia que Dios tiene sobre el pueblo de Israel. Así que vamos a explorar la primera parte del libro de Miqueas, estos 3 oráculos o 3 áreas que se dividen. Y la primera es un juicio sobre el pueblo de Israel. Miqueas comienza hablando acerca de este juicio que va a venir sobre el pueblo. ¿Por qué? Pongamos mucha atención y te invito, si tú tienes tu Biblia en este momento, que puedas ir a Miqueas en el Antiguo Testamento y tú puedas venir conmigo y leer un poco estas escrituras. Voy a leer algunos versículos intercalados para poder entender cuál era el juicio que Dios tenía sobre este pueblo. ¿Por qué Dios los estaba enjuiciando? Déjame comenzar por el versículo 2 que dice así: atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor soberano hace acusaciones en contra de ustedes. Está hablando en contra del pueblo de Israel precisamente. El Señor habla desde su templo. Miren. Y la exclamación aquí es en una manera de pónganme atención. No dejen distraerse por las cosas que están alrededor, sino realmente escuchen y actuemos sobre esto. Viene el Señor. ¡Wow! Miren, escuchen, pongan atención, porque la venida del Señor está cerca. Sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Es un claro panorama que nos da acerca de lo que el Señor va a venir a hacer cuando venga aquí, a destruir todo aquello que está puesto sobre maldad. Si vemos al principio en la creación, Dios se aparece en este mundo para construir, pero ahora Miqueas está diciendo, miremos y escuchemos, estemos atentos, porque cuando venga nuevamente el Señor va a ser una destrucción por la injusticia y el pecado que existe en nosotros. De ahí, si seguimos avanzando, nos vamos a dar cuenta que Miqueas toca el tema de por qué el Señor les está dando un juicio. Miqueas capítulo 2, del versículo 1 en adelante dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes que despiertan en la noche tramando planes malvados? Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlos, solo porque tienen el poder para hacerlo. Aquí le está hablando a aquellos hombres que estaban en posiciones de liderazgo y de poder. Y les está diciendo: ¿qué les espera a ustedes? En vez de aprovechar la posición en que Dios les ha puesto, el privilegio que Dios les ha dado de ser líderes y guiar a un pueblo y a su pueblo precisamente, ustedes están tramando lo malo y se aprovechan del poder que tienen delante del pueblo. ¿Para qué? Para sacar su propio beneficio. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejan a su familia sin herencia. En el Antiguo Testamento no era legal y no se veía como justo en que una persona pudiera quitarle la tierra de otro. Independientemente si era pobre o era rico, no era legal y no era bien visto delante de Dios. Pero estos hombres habían alejado la ley y habían alejado toda misericordia y gracia del Señor y justicia del Señor de sus corazones, y por ende ellos actuaban conforme a sus propios beneficios. Y por eso el Señor va a enviar un juicio sobre ellos. ¿Y cuál es el juicio? Que serán conquistados. Lo que está hablando aquí Miqueas es que por su injusticia, por su falta de compasión, por su falta de amor y adoración a Dios realmente, por su idolatría y su avaricia, Dios iba a permitir que los asirios conquistaran a Israel y eventualmente pasaría lo mismo con Judá. En los tiempos de Miqueas, las personas eran egoístas y oportunistas. Y queridos hermanos, sigue pasando el día de hoy. Seguimos viviendo en este tipo de situaciones en las cuales vemos que hay personas que tratan de aprovecharse de ciertas situaciones, no importando a quién tengan que pasarle encima. Pasaba antes de esta escritura,
pasó durante esta escritura, pasó durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y sigue pasando 2000 años después en nuestros tiempos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que eso es lo que está en el corazón del hombre y Dios quiere que nosotros transformemos o que de alguna manera sigamos buscando su justicia. La justicia, nos dice este autor, raramente era bien administrada. La avaricia y la crueldad abundaban y los pobres eran oprimidos. Era una nación, una situación moral deplorable. Hermanos, no tenemos mucha diferencia a lo que vivimos el día de hoy. El rico quiere ser rico no importando a quién quiera pisotear. Y el que tiene poder hace lo que se le antoje no importando a quién tenga que oprimir o pasar por encima. Y esto no es una conducta conforme al corazón de Dios. Esta no es una conducta que somos llamados a nosotros cristianos que debemos de hacer. Y por eso somos llamados a practicar la justicia, amar la misericordia y a caminar humildemente delante de Dios. Déjame te digo esto no es un concepto que salió en un lugar o que alguien se lo inventó o que pareció bonito. En este mismo libro, y es donde nos estamos basando en esta nueva serie de mensajes, lo podemos ver y son mandatos necesarios y fundamentales para nosotros como cristianos poder vivir. El hermano Gabriel este domingo habló acerca de esto. ¿Qué debemos de hacer como discípulos para seguir la voluntad de Dios? Y él decía, ya no busques más, está aquí en la palabra de Dios, Miqueas te lo está declarando. Practica la justicia, ama la misericordia y camina humilde delante de Dios. Necesitamos hacerlo, hermanos. Necesitamos realmente venir y darnos cuenta que lo que vivimos el día de hoy no es nada nuevo, sino sigue siendo el mismo patrón de nuestra caída como seres humanos. Pero recuerda que te digo, Miqueas da un juicio, pero también Dios le da un mensaje de esperanza a través de este profeta al pueblo. Y mira lo que dice Miqueas al final, en los últimos versículos del capítulo 2 de esta primera parte que estamos explorando hoy. Algún día, oh Israel, dice el Señor, yo te reuniré. Juntaré el remanente que quedó, aquellos que fueron fieles. Volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal. Si su tierra se llenara nuevamente de ruidosas multitudes, su líder irrumpirá, se pondrá al frente y los sacará del desierto, a través de las puertas de las ciudades enemigas, y los llevará de regreso a su propia tierra, y su rey los conducirá, el Señor mismo los guiará. Esta historia nos parece bastante conocida porque vemos que años después se llega a cumplir. Es una profecía que da Miqueas y se cumple. Sí, Asiria conquista al pueblo de Israel, pero años después los persas vienen y conquistan a todo el pueblo de Israel y estos dan liberación para que Israel pueda regresar a su tierra, pueda regresar nuevamente. El remanente quiere decir aquellos que se mantuvieron fieles y firmes y que no se contaminaron con aquellas otras ideas de idolatría o de religión o de dioses. El remanente fue el que Dios vino y le abundó, le bendijo, le llevó nuevamente a la tierra de donde ellos eran. Este mensaje de esperanza vemos que se cumple. Y recordemos que los mensajes de esperanza son aquellas promesas que Dios ha dado a su pueblo. Y esto nos hace pensar y recapacitar por un momento que el mensaje de esperanza que nuestro Señor Jesucristo un día vendrá por su pueblo y por su iglesia se va a cumplir. Así que mis amados hermanos, si en Miqueas vemos que esto se cumple, tengamos la certeza que lo que nuestro Señor Jesucristo dijo se cumplirá de igual manera. Así que hablemos del primer punto que se estuvo desarrollando durante esta semana, que fue justicia. Como les dije, esta nueva serie estará una serie de 3 o 4 domingos en los cuales estaremos desarrollando los 3 temas importantes y que hemos adoptado como nuestra base para esta serie, que es Miqueas capítulo 6, versículos de 6 al 8. Yo sé que tú te lo sabes, pero si lo tienes a la mano, si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que vayas ahí y lo vamos a leer de una versión, una traducción diferente, pero yo sé que tú has de comprender el contexto
y de lo que vamos a leer. Miqueas 6, del 6 al 8, nos dice de esta manera: ¿qué podemos presentar al Señor? ¿Debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? No, dice Miqueas. Oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti. Y esta es la clave en la cual queremos desarrollarnos: que hagas lo correcto, que practiques la justicia, que ames la compasión, o sea, que ames la misericordia, y que camines humildemente con tu Dios, que camines humildemente delante de Él. En estos 3 temas nos queremos basar en las próximas semanas y hoy queremos hablar un poco acerca de la justicia. Si nos vamos al capítulo 6, vamos a ver que en las primeras partes, como nuevamente les digo, Miqueas se desarrolla en 3 diferentes áreas. Dios comienza en el capítulo 6 dándonos el juicio ante su pueblo. En el capítulo 6, versículos 6 y 7, la respuesta del pueblo diciendo: ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Y en el 8, la respuesta de Dios: esto es lo que yo espero de ustedes. Y mis amados hermanos, eso es lo que Dios espera de nosotros hasta el día de hoy. Él espera que practiquemos la justicia. Él espera que amemos, que atesoremos y que pongamos en práctica la compasión y la misericordia. Y ante todo, Él espera y anhela que caminemos humildemente juntamente con Él. Así que estos 3 puntos son importantes. Y el primero, como vengo diciendo, practiquemos la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de justicia, pensamos que es en una manera o una connotación negativa. Pensamos que es un castigo, pero no solamente nos estamos dando cuenta de una parte de lo que realmente justicia es. Justicia abarca muchísimo más. Por ejemplo, esta palabra del griego misha nos quiere decir que es una persona que es imparcial, que es equitativa y que busca la igualdad con otros, no importando su estatus social, no importando su cultura, no importando su color de piel, no importando su edad o su anatomía. Lo importante en la justicia, de acuerdo a Misha, es el hecho de ser iguales, ser equitativos, ser imparciales. Mira, me parece muy interesante que la Biblia nos muestre esto. Por ejemplo, en la naturaleza nosotros vemos que ciertas cosas son injustas. Me pareció muy interesante un video que estaba viendo acerca de cómo los animales o el reino animal plantea ciertas injusticias delante de nuestros ojos. Por ejemplo, el abandono de un cachorro o el hecho de hacer ciertas cosas para su propio beneficio dentro del reino animal. Ahora tú dirás: entonces, ¿por qué nosotros como seres humanos necesitamos practicar la justicia si todo lo que está creado no lo hace? Déjame decirte, la clave principal, y me pareció que es el punto más concreto en esto, es porque nosotros, a comparación de toda la creación, somos las criaturas que fuimos hechas a la imagen y semejanza de Dios. Y con eso nosotros estamos en otro nivel. No es acerca de nuestra capacidad de coeficiencia o de nuestra conciencia o de intelecto, es el hecho que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde el Señor dice: hagamos a nuestra imagen y semejanza. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos importantes delante de Él. Cada ser humano es importante delante de Él. Y por ende, al momento de practicar la justicia, estamos revelando o estamos demostrando el carácter de Dios. Lo que Él es realmente. Él es un Dios justo. Él es un Dios que practica la justicia y por ende somos llamados a hacerlo de igual manera. Pero te digo, creo que hemos tenido un mal concepto de la justicia. La justicia no es solamente una justicia retributiva. ¿Qué quiere decir esto? Una justicia en la cual si yo hago mal, necesito pagar ese mal. Si yo robo, necesito
ser encarcelado o ser condenado. Si yo mato, de igual manera. Si yo vengo y hago un mal a otras personas, mi castigo justamente será hacer pagar eso a otras personas. Si yo vengo y le quito la propiedad a alguien, mi castigo va a ser regresar esa propiedad y tener algún castigo por consecuencia. Esa es la justicia retributiva y esa es la que se practica dentro de las sociedades, esa es la que se practica en el sistema judicial en la cual nosotros vivimos hasta el día de hoy. Pero la justicia de Dios va mucho más allá que ser retributiva. Es una justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir esto? Que busca que las personas, aquellas que han sido vulnerables y oprimidas, puedan ser ayudadas, puedan ser levantadas, puedan ser llevadas en el camino para poder tener una equidad. ¿Cuán importante es esto? Es sumamente importante. Y nos damos cuenta que Miqueas ataca este tema y nos dice en su libro o en esta su carta de que el pueblo de Israel se había olvidado de la justicia de Dios. Cuán importante es la justicia de Dios y cuán necesaria es que nosotros la practiquemos. Por ejemplo, Proverbios 31, 8 y 9, en este capítulo que nos habla de la mujer virtuosa, hay una característica fundamental acerca de la justicia que nos dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismo, garantiza justicia para todos los abatidos. Si habla a favor de los pobres e indefensos, y asegúrate que se les haga justicia. Una característica fundamental de esta mujer virtuosa en Proverbios 31 es una mujer que va y practica la justicia, que habla, que ayuda al abatido, dice, que está a favor y habla en favor del indefenso y aquel que es pobre. Jeremías 22:3 también nos dice de esta manera. El profeta Jeremías, 100 años después de Miqueas, sigue tomando este tema y nos dice: esto dice el Señor, sean imparciales y justos, hagan todo lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas, dejen de matar al inocente. Lo que me parece interesante en esto es de que no está diciendo que se va a acabar la maldad aquí, Jeremías. Todo lo contrario, va a seguir habiendo robos, van a seguir habiendo asesinos, vamos a continuar teniendo muertes, pero eso no quiere decir que nosotros dejemos de practicar la justicia. Cuán importante es que nosotros seamos el remanente, aquellos que somos la diferencia en cuestiones a lo que el mundo y uno como humano ve acerca de justicia. No ayudamos para recibir algo, o sea, algo retributivo. Ayudamos porque Dios nos ha puesto ese amor. Porque sabemos que es nuestro llamado como discípulos poder ayudar, levantar la voz, levantar al oprimido y al que ha sido ofendido. Salmo 146, el salmista también nos dice de esta manera, versículos 7 al 9, hace justicia al oprimido y da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos. Si realmente queremos tener el amor de Dios, necesitamos ser justos. Es difícil, por supuesto, bajo nuestra condición humana y bajo nuestra percepción humana, claro que es difícil, pero aquí viene la clave. Dios ha prometido que Él nos va a ayudar. Y qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que sigue diciendo Salmo 146. El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y de las viudas, pero frustra los planes de los perversos. Y esta palabra es interesante porque la palabra perverso o impío en otras traducciones viene del hebreo rasha, que quiere decir que es una persona culpable o errada, una persona que no está haciendo absolutamente lo bueno, sino todo lo opuesto, lo malo, lo que está fuera del lugar, lo que está fuera del camino, lo que está errado, lo que está mal. Una persona que maltrata a alguien. Y dice el Señor, yo tengo un juicio para ellos. Ellos pagarán de igual manera. Si remontamos a la historia y nos movemos un poco hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que un ejemplo claro de cómo el Señor viene y castiga esa rasha o esa impiedad
de un pueblo, lo vemos en la historia de José y Egipto. Nos damos cuenta de la historia de José, cómo viene y este joven es vendido, es maltratado, no hay justicia delante de él al principio, pero este hombre se mantiene conectado al Señor. Y a pesar de todo lo que vivió, siempre fue justo. Fue justo incluso hasta el momento donde su familia, incluso aquellos hombres llamados sus hermanos, le vendieron, necesitaron de su ayuda. Él fue justo. Fue justo porque, no retributivamente, porque él tuvo que haber pagado como aquel famoso dicho de ojo por ojo y diente por diente y dejarlos morir. No, él fue justo restaurativamente. Sabía que la única manera de poder mostrar al Dios al cual él amaba era haciendo lo correcto para ellos. Y de ahí nos damos cuenta en la historia que José viene y da albergue a su padre y a todos sus hermanos, que al final vienen siendo las 12 tribus de Israel, dentro de Egipto. ¿Para qué? Para que no murieran de hambre. La historia nos cuenta que José muere y asimismo el faraón, a cual él tenía un gran favor sobre José. Pero después viene otro hombre, otro faraón, otro líder, el cual tiene esta racha, esta impiedad, este sentimiento de egoísmo y de avaricia, y comienza a oprimir a aquellos que habían sido tomados como huéspedes, aquellos que habían sido tomados para venir y ser rescatados. Y les comienza a ser esclavos. Y de ahí nos damos cuenta que por 400 años el pueblo de Israel sufre esta esclavitud por parte de los egipcios, hasta que un día el Señor envía la liberación, la restauración, y hace justicia sobre ellos. La impiedad y la justicia nunca quedarán fuera del juicio de Dios, y un día pagarán por ello. Egipto lo hizo. Cuando Moisés les rescata, Egipto sufre las plagas y al final sufre la muerte de todo su ejército al momento de querer capturar a los israelitas. Nos damos cuenta que Dios es un Dios justo. Pero es muy interesante que estos hombres, que Israel, aquellos que habían sufrido opresión, vienen y años después son los que oprimen. Y me pareció muy, muy interesante que en el comentario que estaba leyendo, por lo general nos dice esto: todo aquel al cual ayudamos en la opresión muchas veces va a ser eventualmente el oprimido. Hace un par de días estaba viendo una parodia acerca de los inmigrantes, de un inmigrante que vino aquí a los Estados Unidos y comenzó humildemente a trabajar. Fue oprimido, fue rechazado, pero él siguió adelante y un día obtuvo sus papeles. Y la parodia cuenta que después de que obtuvo sus papeles, este hombre se convirtió, en vez de ser un protector de los oprimidos como él lo había sido, en un opresor. Y lo más interesante, se vuelve en un agente del Border Patrol, de los de la aduana, ¿no? Y este hombre comienza a seguir a su propia gente, a aquellas personas que habían estado oprimidas y que él en algún tiempo estuvo ahí. Me pareció interesante y chistoso, pero al mismo tiempo refleja nuestro corazón. Así somos muchas veces. Muchas veces estamos en el lugar del oprimido y necesitamos ayuda, y cuando se nos brinda, nos olvidamos bajo nuestra naturaleza y bajo nuestros propios deseos, en ese deseo de preservarnos o de ir escalando. Nos olvidamos de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado, su justicia y su amor, y empezamos a cometer el error como lo hizo el pueblo de Israel. Todos en algún momento hemos practicado la injusticia o hemos sido parte de algo injusto, consciente o inconscientemente. Pero nuevamente, como Miqueas, el juicio sería para nosotros la muerte, el castigo, pero Dios nos ha dado un regalo sumamente especial y es la vida de Jesús. Jesús vino como juez justo, como ese sacrificio justo, a darse por amor a nosotros. En otras palabras, no era lo justo, pero Él fue en esa justicia restaurativa sumamente justo y lleno de amor y misericordia, que se dio por amor a nosotros. Él es el justo que Dios levanta de entre los muertos, y por ende, al momento de hacer eso, Él nos hace a todos aquellos que le creemos como nuestro único y suficiente Salvador justos delante de Dios. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, puede decirse o declararse justo delante de Dios sin Cristo.
Cristo es el único que nos da ese filtro o nos pasa por esa situación en la cual nos hace y nos limpia para presentarnos delante de Dios justamente. Esto nos debe de motivar, mis amados hermanos, a que debemos de actuar de esa misma manera. Recibimos la justicia de Dios restaurativa, llena de amor, y nos levanta como esos indefensos, muertos en nuestros delitos y pecados. Nos levanta ¿qué? A venir y practicar el carácter de Dios. Así que ese es nuestro llamado. Y como te digo, el hermano Gabriel nos habló mucho acerca de eso este domingo. Somos llamados a practicar la justicia de Dios. Y él citó Santiago capítulo 2, versículos 14 al 17, donde nos habla acerca de que una fe sin obras es una fe muerta. En otras palabras, si nosotros no estamos actuando lo que nuestra boca está declarando o lo que estudiamos todos los días o que en la iglesia se nos dice, mis amados hermanos, seguimos siendo injustos y por ende un día recibiremos nuestro castigo como impíos. Así que este es el reto para esta semana, mis amados hermanos, que estemos conscientes cómo debemos de practicar la justicia, cómo yo como hijo de Dios debo de practicar la justicia. Primeramente, sabiendo que hemos sido perdonados por Dios, reconociendo la gracia de Dios en nuestra vida, haciendo sensible nuestro corazón delante de Dios y que el Espíritu Santo nos guíe a poder practicar la justicia de la mejor manera posible. Sabiendo que hay personas que están oprimidas delante de nosotros y que están oprimidas alrededor nuestro, de igual manera necesitamos pedirle al Señor, si queremos practicar la justicia, prepararnos para ella. Cuán importante es entender que estamos viviendo en tiempos, especialmente aquí en Estados Unidos, de cambios y de luchas, en los cuales a veces practicamos las justicias en unos temas, pero nos hacemos indiferentes en otros. No, amados hermanos, necesitamos practicar la justicia en todo, en lo bueno y en lo que es malo también. Así que este es el reto, mis amados hermanos, que seas abierto de mente, que puedas venir y poder comprender a aquel que está pasando por una necesidad, que entender que todos nosotros hemos sufrido de alguna manera y hay personas que están buscando la voz de un valiente, de un cristiano que venga y le defienda, le ayude, le levante. Mi amado hermano, te aseguro que tú y yo tenemos esas oportunidades todos los días. Así que abramos nuestros ojos, pidámosle al Señor que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento y que juntos practiquemos la justicia que somos llamados a hacer. Gracias por este día. Te invito a que puedas profundizar más en los capítulos 1, 2 de Miqueas, en el cual estaremos, que acabamos de hablar y que nos habla acerca de eso, de la justicia, del juicio y el mensaje de esperanza de Dios para nosotros como su pueblo. Así que gracias por este tiempo, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana en la segunda parte de Miqueas y en la cual estaremos hablando acerca de la misericordia. Dios te bendiga, mi amada iglesia, mis amados hermanos. Seguimos comunicándonos, conectándonos y ante todo aprendiendo juntos acerca de cómo ser buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a mi amada iglesia y gracias nuevamente por este tiempo.